Soy Jorge Martínez Cava, presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. La primera curiosidad es que nuestra asociación habla de los Caminos de Santiago en plural, no en singular, mientras que la gran mayoría de las asociaciones y la Federación Española hablan del Camino de Santiago, nosotros hablamos de los Caminos de Santiago. ¿Por qué? Porque desde el primer momento de la creación de nuestra asociación reivindicamos que los peregrinos peninsulares en España pudieran salir desde su casa para empezar a hacer el camino. Esa fue la justificación del arranque de nuestra asociación y nuestro primer objetivo, empezar a crear un camino desde Madrid hasta Santiago. Nacimos en 1987, somos la tercera asociación más antigua de España. La primera es Estella, cumple 60 años dentro de muy poco tiempo. La segunda es la Asociación de Lugo y la tercera es la nuestra. Somos socios fundadores de la Federación Española desde el primer momento. La Asociación del Camino de Madrid estuvo tanto en el primer Congreso de Jaca, fue uno de los promotores, una de las asociaciones promotoras del Congreso de Jaca, como de la Federación 3 años después. Y desde el primer momento también, el nombre lo indica, hemos reivindicado la pluralidad de caminos que hay en la península ibérica y la pluralidad de caminos que hay en toda Europa. Los fervientes defensores, lo somos, de la unión, de la creación de una federación europea, de la unión de los asociacionismo jacobeo, y estamos en ello. Cuando nacimos como casi todas las asociaciones en ese primer momento bajo el impulso de Elías Baliña. Un día apareció por el centro gallego de Madrid, en la calle Carretas, que es donde está nuestra sede también. Bueno, apareció por allí, dio una charla, emocionó a unos cuantos peregrinos que ya habían hecho el camino y personas muy ligadas al mundo gallego, e inmediatamente se pusieron en marcha y se creó la asociación. Estuvimos durante unos años dentro del centro gallego, pero se nos quedó enseguida muy pequeño cuando empezaron a llegar con las avalanchas del año santo, los años santos y de la llegada del Papa. Se nos quedó aquello muy pequeño y cogimos un local en el mismo edificio donde está el centro gallego, ahí es donde seguimos. Muy poquitos metros cuadrados, absolutamente autónomos, no tenemos subvenciones, pero por nuestra sede, por nuestros locales, pasan una media de 15.000 peregrinos al año. Un local de 80 metros cuadrados, una sexta planta, atender ahí es auténticamente un trabajo de colosos durante el verano. Sobre todo los meses de julio y agosto es muy complicado, pero tenemos a gala que a todos los peregrinos que pasan por Madrid les damos una charla, les informamos, les escuchamos, les respondemos a sus dudas y después le facilitamos la credencial. No damos jamás una credencial sin una charla previa. Si es un peregrino experimentado, no, obviamente. Al contrario, aprovechamos para que cuente sus experiencias a los peregrinos novatos. Pero desde el primer momento nuestro objetivo es atender a los peregrinos, lograr que lleven una información adecuada, que aprendan a respetar el camino, al resto de peregrinos, que respeten el entorno, que sean cuidadosos, limpios, respetuosos y que se integren en la vida del camino y de los pueblos por los que van pasando. Ese es nuestro objetivo fundamental. El segundo, el camino. Nos pusimos en marcha a estudiar rastros jacobeos tanto en Madrid como en las posibles rutas alternativas que podíamos tener para llegar a Santiago. Estudiamos la más histórica, clásica, podía haber sido salir por Ávila, pero era muy complicado, no teníamos en ese momento, ahora posiblemente ya sí, pero en aquel primer momento era realmente complicado, así que nos decidimos, porque había rastros históricos de peregrinación de los Domenico Lafi, etcétera, de algunos grandes peregrinos viajeros, que nos decidimos por el camino que enlazaba Valladolid, de Sagún, Valladolid, y bajaba por la Sierra de Guadarrama, Somosierra, bajaba hasta Madrid. Nos pusimos a trabajar en cartografía, después a hablar con todos los alcaldes de todos los pueblos, absolutamente todos los alcaldes,
pateamos el camino, lo anduvimos a fondo y tenemos a gala también. Nuestro camino tiene otras tres características muy curiosas. La primera es que salimos directamente, es sorprendente, todos los caminos, si recordáis, cualquier peregrino de los que estáis ahora viéndome, recordaréis que siempre entráis en las ciudades o bien por polígonos industriales o salís por polígonos industriales. En Madrid salís directamente de la M40 al Preparque Nacional de la Sierra de Guadarrama por el Pardo e inmediatamente a un parque nacional. No hay a 500 metros de cruzar la M40, si os dais la vuelta veréis la fantástica skyline, las cuatro torres de Madrid, pero no hay, por medio no hay nada, es el campo ya y ya estamos viendo las águilas volando por encima de nuestra cabeza. Así que esa es la primera característica. La segunda, que no es ninguna tontería, el 90%, más del 90% de nuestro camino transcurre o por calzadas romanas o por territorio, no por carreteras. Solo utilizamos las carreteras para hacer enlaces. Así que tenemos a gala que el peregrino que vaya por nuestro camino va a pasar por caminos muy históricos, como las calzadas romanas, y caminos también muy históricos, preciosos, que se denominan a partir de Segovia caminos de gallegos. No son caminos de Santiago, pero son caminos desde Santiago. Eran los caminos que los gallegos hacían desde hace muchos siglos y hasta hace muy pocos años, cuando venían a segar, a quitarse el hambre, venían a segar a Castilla. Arrancaban por desde Sagún, empezaban bajando, segando, o al revés, bajaban hasta La Mancha y luego seguían subiendo hasta terminar el segar ya prácticamente después de finalizado el verano. Es la tierra, toda la toponimia de la zona de Valladolid, la tierra de Campos, es caminos de gallegos, hay pueblos que se llaman gallegos del campo, hay una referencia permanente a los gallegos que venían desde Galicia. Así que nuestro camino es un camino de ida y vuelta. Obviamente eso no es un raso jacobeo, pero es un raso gallego fantástico y estamos orgullosos de haber recuperado ese recuerdo de los gallegos que venían a segar nuestras tierras de Castilla-La Mancha. Como anécdota, hace unos años inauguramos un albergue en Santa María la Real, un pequeño local precioso, y cuando lo inauguramos una señora muy mayor se me acercó y dice: ¿sabe usted? Y dice: en esta casa es donde dormían los gallegos cuando venían a segar. Así que el albergue de Santa María la Real es albergue de peregrinos y fue albergue de gallegos cuando venían a segar a Madrid. Así que estamos muy orgullosos de ese vínculo que nos hace todavía amar más aún Galicia. La tercera característica que tiene el Camino de Madrid, que tampoco lo sabe casi nadie, tenemos el punto más alto de todos los caminos de España. Más alto que la Cruz de Ferro, más que el Cebreiro, más que los Pirineos. El paso de la Fuenfría ronda los 1.900 metros. Es durísima. Es un camino duro. Y es la tercera jornada andando para los peregrinos. Así que hay que estar muy bien preparado, hay que tener muchas ganas para hacer el camino. Recomendamos que el Camino de Madrid se haga por peregrinos experimentados. No hay mucha gente todavía, así que ese paso de la Fuenfría es muy complicado, es duro. O sea, en invierno o hay nieve, pero en verano el calor es terrible. Pero es que bajando de la Fuenfría, cuando ya se ve Segovia allí al fondo, que parece que está al lado, y son horas andando por una llanura donde el sol es inclemente y no hay ni una sola fuente, se hace bastante complicado. Pero luego, entrando en Tierra de Campos, la fantástica Tierra de Campos, que tantos peregrinos se pierden, cuando los que hacen el camino francés, tantos que cogen un autobús para saltárselo, por favor, que hagan Tierra de Campos, que vivan el cielo infinito, que vivan el mar de las mieses moviéndose. Eso es algo único, solo se puede ver en Castilla y sobre todo en Tierra de Campos. Y que lo vivan, porque además la acogida que van a encontrar los peregrinos por Tierra de Campos, por todo el Camino de Madrid, es la acogida que tenían los peregrinos hace 30 años por aquí. Cuando llega un peregrino con su mochila, el pueblo se vuelca. Esto ya se está olvidando, desgraciadamente, con la masificación. Quien quiera tener una experiencia de peregrinación, de acogida, que vaya al Camino de Madrid, porque es una experiencia única.
¿Qué otra cosa hacemos? Atendemos peregrinos, hemos marcado el camino, estamos orgullosos de él y damos acogida. Tenemos, a la Asociación de Madrid tiene 2 albergues que gestionamos directamente como albergues de acogida, pura y dura. Uno en el Camino de Madrid y otro en el Camino Francés. El del Camino Francés está en Tardajos, a la salida de Burgos. Es un albergue pequeñito donde damos acogida de donativo. Allí puede venir el que quiera. Nos alegra muchísimo que haya 3 o 4 albergues privados en el pueblo, porque esto nos permite atender a los peregrinos que de verdad quieren ir y tener la incomodidad de tener dormir en una litera, a veces no tener agua caliente, pero sin embargo van a tener un corazón inmenso caliente que les va a arropar. Y el albergue que gestionamos directamente en el Camino de Madrid todavía es más especial. Es el albergue de Sant Hervás de Campos, muy cerquita ya de Sagún, donde nos unimos con el Camino Francés. Es un edificio del siglo XVI y en Sant Hervás de Campos nació Ponce de León, el descubridor de la Florida. ¿Nació allí? Bueno, era hijo bastardo de un señor, posiblemente ese palacio, el único edificio histórico que hay en Sant Hervás, bueno, y la iglesia fantástica, románico de ladrillo. Ese edificio, reconstruido por el ayuntamiento como sala cultural y como albergue, y museo, un centro de interpretación, Museo de Ponce de León. Ese edificio, pues se puede decir que allí nació bien. Es el pueblo de Ponce de León, nuestro albergue está allí, en la primera planta. Y es un edificio histórico, es un edificio, dormir en un edificio del siglo XVI, perfectamente acondicionado, hace muy pocos días. Estamos muy orgullosos también, trabajando con todo el tema de la accesibilidad. El año pasado logramos, en plena pandemia, una pequeña subvención para poner rampas para acceder al edificio. Es un edificio con las dificultades que tiene un edificio del siglo XVI, y este año nos han dado una subvención para poner un salvaescaleras, ya para poder subir. Así que tenemos un albergue plenamente accesible en un edificio del siglo XVI, en un lugar de acogida único. Además venimos invitando a los amigos de American Pilgrim que vengan a Sant Hervás, que vengan a conocer este edificio, que está lleno, el pueblo tan pequeñito, con 70 habitantes apenas, y está lleno de recuerdos de la peregrinación también de ida y vuelta. Os cuento una curiosidad que tampoco sabrá muy poca gente. En el pueblo hay 2 calles haciendo esquina, una se llama Baila y la del otro lado La Calaca. Hace unos años, hablando con el alcalde, esto qué raro, qué nombre, Baila y La Calaca, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un pueblo, ¿qué es La Calaca? Buscamos y La Calaca es el baile de los muertos, del Día de los Muertos mexicano. Es el baile que se hace de conmemoración de los muertos en México. Es un baile. Así que alguien que vino, y nadie en el pueblo recuerda cuándo se hicieron Baila La Calaca. Si buscáis en los buscadores de Google, calle de La Calaca, no encontraréis solo esa en España. Pero Baila La Calaca, el recuerdo de esos bailes de algún emigrante que fue a Florida y volvió por México, y ahí está, se recoge. El pueblo, el alcalde me ha hecho algo fantástico, y es que el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, se hace la fiesta de la Calaca. Ahora se hacen panes recordando la historia de México. Así que estamos recogiendo esto, y es otra de las experiencias fundamentales. El Camino de Madrid, todos los caminos en realidad, pero estoy hablando del Camino de Madrid, está recogiendo tradiciones como la de los caminos de los gallegos que venían a segar, tradiciones inesperadas, preciosas, de tradiciones de América, de Sudamérica, no, de Estados Unidos, de la Florida, recorriendo ese camino de vuelta. Está recogiendo también, garantizando la supervivencia de pueblos tan pequeñitos como puede ser Sant Hervás, pero otros muchos, donde ya ahora mismo ya se ha convertido el reconocimiento de los peregrinos, es algo permanente, y además hemos hecho una investigación a fondo de todo los recorrido jacobeo. No tiene sentido, si no hubiera ninguna justificación jacobea, no tendría sentido hablar de Camino de Santiago, pero sí, lo tiene. En la iglesia más antigua de Madrid, la iglesia de Santiago, es la iglesia más antigua de Madrid, que fue antes mezquita, es la iglesia de Santiago.
Hubo un hospital de peregrinos, otra sorpresa, donde está el Corte Inglés de la Puerta del Sol. Allí, en lo que es el Corte Inglés, en lo que es al lado del edificio de Casa Labra, donde se fundó el Partido Socialista Obrero Español, ahí había un hospital de peregrinos. Ya ha desaparecido, pero es que tenemos todos los pendones de las batallas de Santiago, de Clavijo, los tenemos en un convento que ahora está en restauración, también en el Camino de Madrid. Así que o tenemos iglesias tan fantásticas como la iglesia de Santiago de Medina de Río Seco, con un altar barroco que es uno de los altares más espectaculares de toda España. El Camino de Madrid es un camino vivo, interesantísimo, con una geografía, o tenemos también, termino porque desde el punto de vista artístico es algo único. Nuestro camino pasa por Bamba, una de las poblaciones más curiosas. Allí teóricamente nació Bamba, el rey visigodo, pero es que la iglesia románica, espectacular, tiene una cripta, es muy conocida, nadie sabe qué es Bamba, pero muy conocida. Es una cripta llena de calaveras que ha salido 1000 veces en montones de fotografías y está allí en nuestro camino. Así que tiene geografía, tiene una geografía muy variada. Pasamos de una geografía serrana de gran altitud a los grandes llanos de Segovia, a las grandes llanuras, a las tierras de pinares. La tierra de pinares de Valladolid, que fue un antiguo mar, es... El que piense que ir por los llanos de Tierra de Pinares es algo fácil, es el modo más complicado de andar, porque la arena se te va hundiendo hasta por encima de la rodilla y lleno de los picazos de los árboles. Es complicadísimo y con la bicicleta es prácticamente imposible, muy difícil. Así que es un camino difícil. Tierra de llanos, Tierra de Pinares, los Montes Torozos, donde está Bamba, y a continuación Tierra de Campos. Así que el peregrino que vaya por allí va a disfrutar de un paisaje espléndido, va a disfrutar del arte, el románico más puro como en Bamba, o el románico más espectacular de Tierra de Campos, como puede ser el de Sant Hervás, o el rollo de Villalón, de Campos, etcétera. Tantos sitios tan espectaculares, y va sobre todo a recibir una acogida de 10, de número de 10. Se la vamos a dar los miembros de la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago, que estamos atendiéndolos allí, pero se la van a dar en cualquier pueblo, que no se preocupe, no se va a quedar sin comer y no se va a quedar sin dormir. Que el peregrino vaya tranquilo, que tenga cierta experiencia, porque es un camino complicado, pero allí vamos a estar, allí le vamos a recibir con los brazos abiertos.